2025 fue el año en el que Donald Trump marcó la agenda mundial. En México, la extrema violencia, Sinaloa y los casos de corrupción mostraron la debilidad del segundo gobierno de Morena, mientras que en Coahuila y Saltillo, la seguridad y las inversiones siguen por la ruta correcta. Anuario 2025, solo por Sucesos Coahuila. Donald Trump asumió por segunda ocasión la presidencia de Estados Unidos, convirtiéndose en el presidente número 47 de la historia en esa nación. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. De inmediato, arrancó una campaña masiva de aranceles contra 180 países, deportaciones y una ofensiva contra las drogas y el fentanilo. En diversas ocasiones, Trump ha señalado que en México los cárteles de la droga son quienes mandan en muchas partes de nuestro país y tanto él como su gobierno han amagado con realizar incursiones en territorio mexicano para atacar a los cárteles. A la siguiente semana de su regreso a la Casa Blanca, fueron trasladados una veintena de peligrosos presos de México a Estados Unidos, lo que siguió en agosto acumulando 55 peligrosos capos como Caro Quintero, La Tuta y los líderes de los Zetas que ahora están recluidos en Norteamérica. El 20 de febrero, Donald Trump declaró como organizaciones terroristas a los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, del Golfo, del Noreste y a la Nueva Familia Michoacana. El 5 de abril, fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México para detener al expresidente Jorge Glass, quien había solicitado asilo político en la misión diplomática mexicana. El 11 de abril, ante las presiones arancelarias, México acuerda el envío inmediato de millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos. También en abril murió el Papa Francisco y su sucesor llegó 17 días después, siendo el estadounidense León XIV quien vivió una gran parte de su carrera sacerdotal en Perú. Habemus Papam, Cardinalem Prevost, Leonem Decimum Quartum. El 17 de mayo, el buque escuela mexicano Cuauhtémoc chocó contra el puente de Brooklyn, en donde murieron 2 mexicanos y 22 quedaron heridos. El 20 de mayo, 2 altos funcionarios del equipo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, murieron en un ataque a tiros ocurrido sobre la calzada de Tlalpan. Se trata de Jimena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno, y José Muñoz, asesor de la mandataria. Durante la conferencia mañanera de ese día, Omar García Harfuch interrumpió su participación para recibir llamadas que detallaban los hechos. Dio cuenta a la presidenta y ella, visiblemente desencajada, informó a los medios sobre el ataque. ¿Hay alguna información? Vimos que hace unos minutos el secretario de Seguridad... Sí, estamos confirmando una información y en unos 10-15 minutos que se confirme. Lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan. También en ese mes, el Mayo Zambada se declaró culpable de cargos de narcotráfico en Estados Unidos. El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de Coahuila, presentadas por la diputada Luz Helena Morales Núñez y el diputado Álvaro Moreira Valdés de manera conjunta para tipificar como delito los incendios en zonas urbanas, imponiendo sanciones de 2 a 6 años de prisión para quien de manera dolosa provoque fuego en inmuebles, lotes baldíos o áreas verdes. Asimismo, se incrementaron las sanciones a quien ocasione un incendio forestal, estableciendo de 3 hasta 7 años de prisión a quien comete este delito de graves consecuencias a los ecosistemas. En junio, México celebró las elecciones más turbias de la historia, al elegir en medio de acordeones e intervenciones del gobierno federal a los nuevos ministros, jueces y magistrados, con lo que Morena logró el control absoluto del Poder Judicial. La elección del domingo, la mal llamada elección judicial, fue un cochinero, un fraude, una marranada, una porquería y un auténtico desastre. Primero, casillas completamente vacías. 9 de cada 10 mexicanos les dieron la espalda. 9 de cada 10 mexicanos repudiaron su mal llamada elección judicial. 9 de cada 10 mexicanos no se prestaron a su fraude. Segundo, ahí están los videos
Cruzaron las boletas antes de que los ciudadanos llegaran a formarse blocs completos. Fraude, marranada electoral. Tercero, una feria vulgar de acordeones. Porque como los ciudadanos no tenían idea de quiénes eran los candidatos, desde el gobierno les dieron línea, dándoles los papelitos y los acordeones. Y miren, todo esto que acabo de referir es apenas la punta del iceberg. Porque como dice el refrán popular, la caca flota. Y ya empezó a flotar. En ese mes, la violencia no dio tregua. En Guanajuato, sicarios irrumpieron una fiesta patronal masacrando a 12 personas, y en Sinaloa, donde la guerra entre chapitos y mayitos sigue bañando de sangre a ese estado, fueron encontrados 20 cuerpos decapitados. En julio, el comandante de la 30 Zona Militar, ubicada en Tabasco, dio a conocer que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, estaba prófugo y había abandonado el país. Bermúdez Requena fue nombrado por el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y mantenido en su cargo por el gobernador sustituto, Carlos Manuel Merino. Se le acusa, entre otras cosas, de liderar el cártel denominado La Barredora, el cual llenó de violencia a la entidad de la cual el propio Bermúdez Requena era el responsable de la seguridad. En agosto, se registró un fuerte zafarrancho en el Senado de la República, en el que Alito Moreno forcejeó con Gerardo Fernández Noroña. También fueron destapadas las lujosas vacaciones de Andy López Beltrán a Japón. Ello abrió la caja de Pandora y también causaron escándalo las vacaciones en Europa de Ricardo Monreal, de Mario Delgado y de otros personajes de Morena. A esto se sumó el escándalo por la mansión del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, ubicada en Tepoztlán, la cual está valuada en 12 millones de pesos. En septiembre se destapó el escándalo de corrupción más grave de la historia moderna de México. Durante el gobierno de Morena operó una poderosa red de huachicol fiscal que introducía a territorio mexicano gasolina de manera ilegal. Tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas en el mes de marzo, fueron detenidas en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz 15 personas, entre las que se encontraban empresarios y algunos servidores públicos relacionadas con el mercado ilícito de combustible. Reconocemos el trabajo comprometido que ha realizado por muchos años los hombres y las mujeres de la Secretaría de Marina para brindar seguridad a nuestro país y reiteramos que el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de la institución. Según diversos cálculos, el daño para el país podría haber sido de hasta 600,000 millones de pesos al año. El escándalo alcanzó a familiares del exsecretario de la Marina en tiempos de López Obrador, José Rafael Ojeda Durán, sin embargo, no es investigado. El vicealmirante Manuel Roberto Farias Laguna fue detenido y está acusado de liderar la red de contrabando en aduanas marítimas. Su hermano, el contraalmirante Fernando Farías, permanece prófugo. También en septiembre, una pipa volcó y explotó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Ixtapalapa de la Ciudad de México, cobrando la vida de 32 personas. En la autopista Mérida-Campeche se registró un choque múltiple que dejó 16 personas sin vida. En octubre, las lluvias torrenciales conjugadas con graves omisiones de los gobiernos federal y de Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí dejaron 72 muertos, más de 100,000 viviendas, escuelas y hospitales dañados. Se llevó a cabo la edición 28 del Teletón, que logró reunir 426,978,716 pesos. Allí, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y su esposa Luli López Naranjo, presidenta honoraria del DIF municipal, recibieron la medalla por la inclusión Gilberto Rincón Gallardo Teletón 2025, que reconoce a Saltillo por sus políticas públicas, prácticas y programas que promueven y protegen los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Y el municipio ganador de la medalla Gilberto Rincón Gallardo Teletón 2025, ¿me ayudas? Es Saltillo, Coahuila. Y seguir trabajando todos los días por amor a nuestra ciudad, nuestro municipio, y recibimos esta medalla en nombre de todas y de todos los saltillenses. En noviembre ocurrió un asesinato que sacudió por semanas al gobierno de Claudia Sheinbaum. El alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue ultimado en la plaza principal de su municipio. Manso había clamado por ayuda y fue ignorado por el gobernador y por el gobierno federal. Bueno, se acaba de dar unos disparos en estos momentos en el centro histórico de la ciudad de Uruapan, Michoacán.
permiten el paso de las ambulancias. Solitario sujeto atacó al presidente municipal Carlos Alberto Manso Rodríguez. Desconocemos en qué está la situación y pues esperemos que todo esté bien. También tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía, no nos queda de otra, no podemos dar ni un paso atrás. Está en riesgo nuestra vida, está en riesgo la vida de nuestro gobierno y de los ciudadanos, inclusive la del propio presidente municipal. En Sinaloa, un enfrentamiento entre fuerzas de la seguridad y sicarios dejó un saldo de 13 criminales abatidos. El gobierno federal renunció al fiscal Alejandro Gersmanero y puso en su lugar a Ernestina Godoy. Esto ocurrió días después de la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador bajo el pretexto de su presentación de su libro titulado La Grandeza. Un megabloqueo de transportistas y agricultores paralizó estados claves del centro del país. En Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez entregó su segundo informe de gobierno en el que destacó la inversión de 7.500 millones de pesos en seguridad y mencionó que gracias al trabajo en equipo, por primera vez en la historia, Coahuila es el segundo estado más seguro del país y el más seguro del norte de México. Destacó que se han aplicado 1.500 millones de pesos en el programa de obras sociales con acciones de pavimento, recarpeteo, bacheo, techos, electrificación, agua, drenaje, cuartos al interior de las colonias, barrios y ejidos. Manolo Jiménez informó que se ha realizado una inversión histórica en el tema de salud con el 30% más de presupuesto para mejorar todos los servicios y la atención. El gobernador del estado destacó que en estos 2 años se han atraído inversiones de más de 150,000 millones de pesos, derivado de 170 nuevas inversiones de 17 países y que han generado más de 66,000 nuevos empleos formales. El jefe del Ejecutivo Estatal informó que en su segundo año se invirtieron 6,000 millones de pesos en grandes obras. En diciembre, Joaquín Guzmán López, quien entregó al Mayo Zambada a Estados Unidos, se declaró culpable por tráfico de drogas. Los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá se vieron por primera vez juntos al mismo tiempo durante el sorteo del Mundial 2026. En Coahuayana, Michoacán, estalló un coche bomba, matando a 6 personas. Primero, la nueva Fiscalía de Ernestina Godoy calificó el hecho como un ataque terrorista y luego le corrigieron la plana, catalogando el ataque como un tema de delincuencia organizada. En Saltillo, el alcalde Javier Díaz González destacó que en el primer año de su gobierno, la capital de Coahuila es líder nacional por sus buenos indicadores en materia de seguridad, competitividad, inclusión, calidad de vida y finanzas sanas. Muestra de ello es que Saltillo se consolidó como la capital más segura de México, de acuerdo al INEGI. Refirió que se redujo un 50% el número de homicidios en comparación al año pasado. Los robos a casa-habitación registraron una disminución del 32%, en robos a negocios se bajó un 38%, en robos de vehículo automotor se disminuyó un 13% y durante este año no se registraron a instituciones bancarias. Javier Díaz destacó también la inversión de 700 millones de pesos en obras, entre las cuales dio a conocer que se sumaron 7 nuevos pozos de agua y se incorporaron 314 litros por segundo al caudal que abastece a Saltillo. También la puesta en marcha del programa Aquí Vamos Gratis, conformado por 2 rutas troncales y 35 nuevas unidades que han realizado más de 1.344.000 traslados, en donde las familias saltillenses han ahorrado más de 18 millones de pesos. Díaz González destacó que en el 2025 se captaron más de 7,000 millones de pesos en inversión y se generaron 7,627 nuevos empleos. En turismo, apuntó que Saltillo fue sede de 140 eventos de talla nacional e internacional. Más de 1,5 millones de personas visitaron la ciudad, dejando una derrama económica de 2,000 millones de pesos. Javier Díaz González anticipó que el próximo año sumarán 500 cámaras de vigilancia con capacidad de reconocimiento facial a las tareas de seguridad de nuestra ciudad. También que durante el primer trimestre arrancará las obras del paso inferior vehicular del Boulevard Fundadores y la colonia Misión Cerritos. Esta es una obra muy anhelada por miles de familias y que haremos realidad, resaltó. Aunado a ello, indicó que en 2026 se sumarán 250 litros de agua por segundo al caudal de nuestra ciudad, con lo que su gobierno en tan solo 2 años habrá incorporado más de 550 litros por segundo, lo que equivale al 25% del consumo total de nuestra capital. Así, el presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González, se ubicó como el alcalde con mayor aprobación de las ciudades capitales del país, de acuerdo a la encuesta de diciembre elaborada por México Elige.
En el más reciente estudio de opinión, el alcalde de Saltillo obtuvo una calificación de 70.2, superando a sus homólogos de Chihuahua, y de Monterrey, Nuevo León. Edgar N., alias El Limones, fue detenido en una operación realizada en conjunto con la Secretaría de Seguridad Federal y la Fiscalía de Coahuila. A este sujeto se le acusa de liderar una organización delictiva que, entre otras cosas, se dedicaba a la extorsión en la región Laguna. El Limones fue ingresado al centro penitenciario del Altiplano, junto con 5 personas más que fueron detenidas en dicha operación. En el Congreso del Estado, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, llevó a cabo la presentación de su primer informe de resultados, donde aseguró que la entidad vive su mejor etapa en el tema de seguridad en los últimos 30 años. El fiscal dio a conocer que 2025 cerró con solamente 84 homicidios dolosos, los cuales están totalmente resueltos. Indicó que estos números convierten al Estado en la segunda entidad con menos homicidios en todo el país por cada 100,000 habitantes. La incidencia delictiva es la más baja de los últimos 18 años. El año cerró con el atentado terrorista de Sydney de Australia, donde un hombre y su hijo dispararon contra una multitud asesinando a 16 personas.